Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Alfredo Trejo y voy a dar el curso de Economía Internacional para los Negocios. Este es nuestro primer capítulo. Eh, las tareas van a estar ahí en el Classroom para el que las quiera ver y vamos a seleccionar algunos ejercicios, pero por lo pronto voy a explicar el capítulo 1 que solamente es introductorio, entonces no va a haber tanto problema. Vamos a ver el capítulo entonces número 1. Todo esto está dentro de su manual que adquirieron, entonces ahí lo pueden ir checando. Entonces la economía internacional y la teoría económica. Dice, la economía internacional estudia las relaciones, entonces estudia las relaciones económicas entre los países. Eso es lo que estudia la economía internacional. La interdependencia resultante de la importancia del bienestar económico en la mayor parte de los aumentos. ¿Ok? Siguiente. Los temas objetivo o los temas objeto de la economía internacional. Bueno, vamos a estudiar primero la teoría pura del comercio internacional y en esta parte solo del libro vamos a ver la teoría pura, cómo comenzó el comercio internacional, las bases y los ejercicios que se hicieron para llegar al comercio internacional, y vamos a ver también política internacional, comercio y política internacional. Estos dos aspectos los verán más adelante en otros cursos. Bueno, la teoría pura examina las bases del beneficio entre comerciar de un país y otro, y la política son las causas de los obstáculos para el libre comercio. ¿No? 1.3, el enfoque mercantilista. Entonces aquí ya vamos a hablar de la historia y los inicios del comercio. Obviamente el inicio básico de cualquier intercambio comercial inicia en el trueque, pero aquí estamos hablando de una teoría llamada mercantilismo, que a ustedes como desarrolladores del comercio internacional pues les va a tocar ver mucho en esta carrera. Entonces empezó en el siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII, obviamente en países como Inglaterra, en toda Europa, ¿no? Francia, Holanda. Sostenía que las formas más importantes de una nación, dice aquí lo importante, aquí está, lo voy a poner con verde, para una nación se hiciera rica y poderosa era exportar más de lo que importaba. Esta frasecita se le llama actualmente superávit comercial. Quiere decir que las exportaciones, que son X, eran mayor que las importaciones. ¿Ok? La diferencia quedaría resuelta por una entrada de metales preciosos. Dice, ¿cómo nos vamos a hacer ricos? Bueno, entonces sería la entrada de metales preciosos. Entre más oro tuviera una nación, más rica y poderosa sería. Entonces, los mercantilistas exportaban demasiado, pero importaban poco. ¿Importaban qué? ¿Qué exportaban? Mandaban traer oro y exportaban oro, ¿ok? Pero al final se dieron cuenta pues que con oro no pueden comer. Entonces el enfoque mercantilista empezó a caer cuando pues tenías mucho oro pero no tenías comida. Luego llegó, estos pues, obviamente pasaron los 1800, 1600 a los 1700, y luego llegó Adam Smith en 1776. Publicó algo muy familiarizado, que pues Adam Smith es el padre de la economía o del capitalismo, así como Marx es el padre del socialismo. Adam Smith es el padre del capitalismo moderno y publica un libro que deberían de leerlo detenidamente porque es muy bueno, La riqueza de las naciones, el cual abarca un enfoque obviamente mercantilista sobre todo el comercio, y defendía en su aquí está mal, es en su lugar, el libre comercio como la mejor política para las naciones del mundo. Entonces ahí él decía algo muy simple: si tú quieres vender lo que quieras y hay alguien que te lo quiera comprar, pues véndeselo. Era muy simple, y él decía, es que es así de simple, la economía tiene que funcionar así. Si yo quiero vender un plumón
y hay alguien que me lo quiera comprar, no tiene por qué venir el gobierno a regular qué plumón es ni de qué color es. Solo se lo vendes y ya. A ese intercambio o ese fenómeno económico de intercambio de bienes le llamó la mano invisible, porque solo el mercado acomoda el precio. Entonces ese es el motor que gira en el capitalismo actualmente. Smith argumentaba, decía, que con el libre comercio cada país podría especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tenía ventaja absoluta. Es decir, podía producir más eficientemente que otros países. E importar, acuérdense, exportar, que lo vamos a poner con X, es sacar lo que nos sobra hacia otros países. E importar es traer de otros países lo que se nos dificulta hacer al nuestro. E importar aquellos bienes de los cuales, aquí otra vez me equivoqué, tiene una desventaja absoluta. Entonces, si tenemos un país como México, obviamente lo que se me ocurre primero que podemos exportar, que nos sobran, uno son materias primas, petróleo, agua, maderas, químicos, aluminio, elementos, metales, todo eso, ¿no? Es lo que podemos exportar a otros países. Entre un montón de cosas más, frutas, verduras, derivados del petróleo, como plástico, celulosas, todo eso, ¿no? ¿Qué podemos importar a México? ¿Qué es lo que se nos dificulta hacer? Pues tecnología terminada, ¿no? Tecnología, bienes terminados, todo eso que nosotros no podemos producir. Entonces, según la teoría de Adam Smith, México debería especializarse en estos, ¿no? Dejar de hacer la poca tecnología y los pocos bienes terminados en el país y enfocarnos solo en aquellos bienes que podemos ser competitivos, porque así podríamos cambiarlos por bienes que se nos dificultan hacer. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Este viene en su manual. Nomás se los voy a poner aquí para que lo veamos juntos. Dice, la figura 1 se muestra que Estados Unidos tiene una ventaja absoluta. ¿Cómo sabemos que tiene ventaja absoluta? Dice, bueno, aquí tenemos dos bienes. El bushel son las medidas, eran como grandes barriles, de esos que parecen cuando van haciendo ruedas grandes de trigo. Ese es un bushel. Entonces dice que pues aquí estos dos países, el Reino Unido y Estados Unidos, van a ser dos bienes, trigo y paño estela, ¿no? Entonces dice que Estados Unidos puede hacer en una hora, porque aquí está diciendo, ¿no? Hora hombre, ¿no? O sea, con una hora hombre puede hacer 6 bushels o 6 unidades de trigo. Y solo puede hacer, con esta misma hora puede hacer una unidad de paño. ¿Ok? Entonces el Reino Unido con una hora solo puede hacer una unidad de trigo y 2 unidades de paño. Bueno, entonces aquí es muy simple. Lo que nos dice este ejemplo 3 es que Estados Unidos pues obviamente va a tener una ventaja absoluta en trigo, en el bien trigo. Entonces, en el bien trigo, ¿qué va a pasar? Entonces, Estados Unidos va a preferir dejar de hacer esta unidad y enfocarse solo en el trigo. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con el Reino Unido? El Reino Unido tiene una ventaja absoluta, pues en el paño. Puede hacer 2. Entonces va a dejar de hacer una y se va a enfocar en hacer paño. Lo que le sobre de este paño lo va a exportar a Estados Unidos, suponiendo que solo hay 2 países en este micromundo que tenemos. Y al revés, Estados Unidos va a exportar, lo que le sobre de trigo al Reino Unido, y así se va a generar algo que se llama comercio. Eso era lo que decía Adam Smith. Es simple. Entonces no hay tanto complicación. Bueno, aquí empezaba la complicación. ¿Qué pasaba si los dos bienes, si un país tenía ventaja absoluta en los 2 bienes? Entonces no le importaría comerciar con un país pobre. Y ahí es cuando colapsa este modelo de Adam Smith. Pero después, su alumno más avanzado, David Ricardo, habla algo de ventaja comparativa.
ya no era una ventaja absoluta, ahora eran unas comparaciones. Entonces, Ricardo planteó incluso que si una nación tiene una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes, como les decía, con respecto a la otra, aún podían llevarse a cabo intercambios mutuamente ventajosos, o sea que los dos ganaran, las dos naciones ganaran. Dice, la nación menos eficiente debe especializarse en la producción y exportación del bien en el cual la desventaja absoluta sea menor. Aquí me equivoco otra vez, la desventaja absoluta sea menor. Entonces, el Reino Unido tiene que buscar entonces el bien donde la desventaja absoluta sea menor. Este es el bien en el cual el país tiene una ventaja comparativa. Por otra parte, la nación debe importar el bien en el cual su desventaja absoluta sea mayor. Esta es la actividad en la cual la desventaja es comparativa. Lo actual se conoce como la ley de la ventaja comparativa, una ley de bla, 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 bla. Entonces, David Ricardo dice, si tienes desventaja absoluta en ambos bienes, busca en el que tengas la desventaja absoluta menor. ¿Ok? Habla de un ejemplo, vamos a ver otra vez el ejemplo. Se fijan, aquí tenemos igual Estados Unidos y el Reino Unido, pero ahora Estados Unidos tiene ventaja absoluta en los dos bienes. Aquí hace 6, mientras el Reino Unido solo hace 1, y aquí hace 3 cuando el Reino Unido hace 2. Entonces, si nos preguntan cuál es la ventaja absoluta, pues yo diría, pues Estados Unidos tiene ventaja absoluta tanto en el trigo como en el paño. Si esa fuera la respuesta y según los postulados de Adam Smith, pues entonces ya no tendría aquí sentido el comercio. El país rico se lleva todo y el país pobre subsiste con lo que tiene. ¿Okay? Pero dice, la figura 2 muestra que el Reino Unido tiene una desventaja absoluta con respecto a Estados Unidos en la producción de trigo y paño. Entonces ya tenemos nuestro argumento. Sin embargo, esta desventaja es menor en el paño que en el trigo. Sí, mientras Estados Unidos solo hace 3, el Reino Unido hace 2. Aquí en el trigo es claramente más grande porque es 1 a 6. Entonces se hace más grande. Entonces nos dice el autor, entonces como la desventaja es menor, dice, vamos a seguir leyendo, tiene que una ventaja comparativa, dice, es desventaja, aquí voy, es menor en el paño que en el trigo, por lo tanto el Reino Unido acá tiene una ventaja comparativa con respecto a Estados Unidos en el paño y una desventaja comparativa en el trigo. ¿Cómo sabemos eso? Esto lo podemos interpretar dado los precios relativos. En sus clases de microeconomía tuvieron que haber visto esto de las pendientes y de la tasa marginal de sustitución y todo esto. La línea de restricción presupuestal, donde nos señalan las pendientes. Entonces, es muy fácil. El precio relativo lo podemos manejar solamente así. Vamos a hacer un ejemplo. Estados Unidos es igual. Vamos a buscar los precios relativos. Primero, precio del paño entre el precio del trigo y luego al revés. Precio del trigo entre el precio del paño. O las unidades que se generan aquí, que lo llamaremos precio en este caso, porque es el precio, una hora de trabajo. Entonces, el precio del paño para Estados Unidos sería 3, lo tenemos aquí, y del trigo sería 6. Esto quiere decir que esto es igual a 1/2. ¿Ok? Ahora para el trigo sería al revés. 6 entre 3, este es igual a 2. ¿Ok? Voy a agarrar el rosa. Voy a decir, bueno, el 2 es más grande. ¿Ok? Como el 2 es más grande, vamos a buscar el numerador. Listo. Eso quiere decir, el 2 es más grande que 1/2. Entonces, agarramos la ecuación del 2, que es esta de abajo, y vemos que el numerador es el trigo. Eso quiere decir que entonces Estados Unidos tiene ventaja comparativa en trigo, dado
la comprobación de valores de precios relativos. Ahora con el Reino Unido. Con el Reino Unido hacemos lo mismo. Precio de paño entre el precio del trigo y luego al revés, precio del trigo entre el precio del paño. Primero vamos con el paño, que sería 2 entre 1 y luego 1 entre 2. Esto es igual a 2. Esto es igual a 1 medio. ¿Ok? Este es mayor. Y nos vamos al numerador. Eso quiere decir que el Reino Unido tiene ventaja comparativa en paño. Y así ya hicimos la comprobación de ventaja comparativa usando precios relativos. Bueno, aquí lo tengo arriba. Precios relativos, ¿ok? Esto es muy importante. Siguiendo con el 1.5 y ahora vemos a David Ricardo usando la misma tabla, pero nos dice, con referencia a la figura esta, se observa que si Estados Unidos pudiera intercambiar, aquí ya nos da algunos señalamientos y nos dice, si pudieran, déjame esta por acá, ahora sí, nos dice, si pudiéramos cambiar 6, si Estados Unidos pudiera intercambiar 6 paños por 6 trigos con el Reino Unido, Estados Unidos dice ganaría 3 paños. Y yo lo dice entre paréntesis, puesto que Estados Unidos solo requiere intercambiar 6 trigos por 3 paños domésticamente. A ver, vamos a comprobar este renglón. Dice, bueno, vamos a pensar que el término de mercado, que es lo que quiere hacer Estados Unidos, bueno, Estados Unidos dice, recuerden, todo esto es antes del comercio. Aquí todavía ni estamos comerciando. Solo estamos pensando qué podemos hacer. Vamos a primero a pensar como Estados Unidos. Dice, bueno, Estados Unidos dice, ay, qué feo. Estados Unidos nos dice, bueno, yo quisiera intercambiar 6 de paño por 6 de trigo. Es lo que yo quiero. Y nos dice aquí, dice, el primero ganaría 3 paños, puesto que Estados Unidos solo intercambiaría 6T por 3P. Entonces dice, bueno, si yo intercambio 6 paños, 6 trigos, que ya hago 6 trigos en una hora, los intercambio por 6 paños, bueno, entonces Estados Unidos solo necesitaría una hora para trabajar. Con una hora Estados Unidos generaría 6 trigos, ¿ok? Y podría intercambiarlos para ganar 3 paños. ¿Por qué? Porque al final Estados Unidos solo requiere de 3 paños, porque acuérdense, si el término del comercio va a ser 6 por 6, entonces forzosamente el Reino Unido tendría que darle 6 paños por estos 6 trigos, ¿verdad? Porque el término de intercambio ya está dado. Y si se hace eso, entonces Estados Unidos automáticamente ganaría 3 paños. ¿Por qué? Porque sería lo que se gastaría en una hora. Como ya se gastó una hora haciendo 6 trigos, esta hora la va a intercambiar por 6 paños. Pero entonces, automáticamente, por una hora ya hacía 3 paños. Entonces, solo se le restan 6 paños menos 3 paños es igual a 3 paños. O, como quien dice, por una hora de trabajo se generaron 6 trigos. Y él los está intercambiando por 6 paños
que equivale a, para Estados Unidos, solamente 2 horas de trabajo. Eso quiere decir que Estados Unidos ganó en ese intercambio, o puede ganar 1 hora de trabajo, que es equivalente a 3 paños. Eso es lo que pasó ahí, en este único renglón. Está medio confuso, solo analícenlo bien, ¿ok? Voy a borrar. Es un poco confuso al principio, pero solo es usar lógica y sentido común. Entonces vamos aquí. Para producir 6T, ahí viene el problema, ¿no? Porque Estados Unidos es la nación rica. Entonces, Estados Unidos no tiene ningún problema en producir 6 trigos. Pero vamos a ver cuánto le cuesta 6 paños al Reino Unido. Dice, para producir 6 trigos, el Reino Unido requiere 6 horas, hombre, de trabajo. O sea, sí es cierto, porque para producir 6 de trigo, pues solo 1 hora te produce uno. Tendrías que tener 6 horas más. Y eso es un problema. Dice, en cambio, acá arriba, el Reino Unido puede utilizar las 6 horas de trabajo para producir 12 paños. Dice, bueno, como somos la nación pobre, podemos, en vez de tener estas 6 de trigo, nos vamos abajo y entonces utilizamos nuestras 6 horas hombre para producir 2 paños, y esto quiere decir que tendríamos 12 paños. Ahora sí, al tener 12 paños, dice acá arriba, cambiar 6 de esos 12 paños por 6 trigos. Bueno, entonces dice el Reino Unido, bueno, como somos la nación pobre, tendríamos que trabajar 6 horas más. O sea, de por sí ahí ya llevamos una pérdida. ¿Para generar qué? 12 paños. De estos 12 paños, 6 paños se van a ir al intercambio. Acuérdense cuál es el intercambio. 6 paños por 6 trigos. Y dice, y los vas a intercambiar por 6 trigos. ¿Ok? Bueno, los vamos a intercambiar por 6 trigos de Estados Unidos. Y terminaríamos con 6 paños. Entonces, más para sí. Por lo tanto, dice, al intercambiar 6 paños por 6 trigos, Estados Unidos solo ganaría 3 paños y el Reino Unido ganaría 6 paños. Pero, vamos a ver. Entonces, de estos 12 paños, nos gastamos 6 en el intercambio y entonces al final nos quedamos con una ganancia de 6 paños. Ojo, pero como es la nación pobre, el Reino Unido tuvo que trabajar muchas más horas para poder producir este bien. Más adelante en el curso veremos qué tan importante es la condición de tener buenos trabajadores y de tener dinero para comerciar, que sí es importante. Y luego dice el libro, hay muchas otras razones por las que el intercambio de té por té serían más ventajosas para ambas naciones, no sé, ¿ok? Entonces, una de las tareas que les voy a decir es qué pasaría si pudiéramos comerciar cierta cantidad, ¿no? O sea, si por ejemplo, voy a borrar esto. Por ejemplo, si dijera el término comercial serían 6 trigos por 3 paños. Por ejemplo, ¿no? Creo que le estoy haciendo un poco de la tarea. Pues a Estados Unidos obviamente no le conviene este comercio, porque esto ya lo produce él. O sea, por 1 hora puede producir un paño o 6 trigos. Entonces, no le conviene para nada, porque si el término va a ser ese, entonces va a salir perdiendo materia prima o los productos que ellos hacen. Entonces, el modelo ricardiano tiene esta característica esencial. Entonces, a lo largo del curso vamos a basarnos en este modelo ricardiano de ventaja comparativa y el modelo de Adam Smith, que pues solo es ver cuál tiene ventaja absoluta, pero lo importante es este. Es importante señalar que tenemos que tener conocimientos vastos de microeconomía para salir adelante con este curso, ¿ok? Porque tendremos que ver muchas fórmulas y vamos a hacer un curso muy práctico. Entonces, esto es todo por el capítulo 1. Voy a dejarles la tarea en el tablón y pues
Nos vemos en el siguiente capítulo. Muy bien, gracias.